En la clase del día de hoy desarrollaremos tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido conectivo especializado. Hoy día se lo considera como también un órgano endocrino. El tejido adiposo almacena principalmente o almacena con eficacia el exceso de energía. ¿En qué forma? Justamente en gotitas de lípidos, y esas gotitas de lípidos eh, son conformadas o están conformadas por triglicéridos. Los triglicéridos son una fuente importante de agua y energía, sobre todo en algunos animales, como por ejemplo los camellos. Se pueden observar en sus jorobas. Vamos a ver que para que ellos puedan soportar el desierto, las altas temperaturas del desierto, justamente esos triglicéridos se oxidan, y allí, a partir de allí, obtienen agua y energía. También tenemos que tener en cuenta que cuanto la mayor ingesta de alimentos es mayor a la energía que se gasta, el tejido adiposo almacena con eficacia el exceso de energía. O sea que cuanto mayor en cuál es la forma en donde mejor nuestro organismo guarda, por ejemplo, energía, es justamente en forma de triglicéridos, en forma de justamente en forma de triglicéridos, en comparación con los carbohidratos y proteínas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una ingesta excesiva de alimentos, en donde vamos y gastamos en menor medida en comparación a lo que consumimos, entonces se almacena esa energía o esa eficacia, con bastante eficacia, ese exceso de energía. ¿Y en dónde se almacena? Justamente en el tejido adiposo. Acá estamos observando algunos animales. Vamos a ver como, por ejemplo, entre las funciones del tejido adiposo se encuentra la, la de protección a altas temperaturas, como el oso polar también presentan, algunos los elefantes y también el gato. Otra función del tejido adiposo es regular el metabolismo energético, la secreción de algunas sustancias parácrinas, o sea, a través de control hormonal, o que son parácrinas. Si recuerdan, las parácrinas actuaban sobre células vecinas, o endocrinas cuando vierten su contenido hacia la sangre. El tejido adiposo es un órgano endocrino, como ya lo dijimos. Existen dos tipos de tejido adiposo: el tejido adiposo unilocular y el tejido adiposo multilocular. El tejido adiposo unilocular es el predominante en el ser humano adulto. Como dice su nombre, es unilocular, es único porque vamos a encontrar en él solamente una gota de triglicéridos, una gota en el adipocito. La célula del tejido adiposo se denomina adipocito. Adipocito. Entonces, tenemos la célula unilocular, o sea, al tejido adiposo unilocular. Vamos a ver que sus adipocitos están contenidos, o sea, tienen en su interior solamente una gota de grasa o de triglicéridos. También presentan pocos mitocondrias y secreción de leptina y secreción de adipoquinas. Bueno, el tejido unilocular lo vamos a encontrar sobre todo en los seres humanos adultos. Lo vamos a encontrar en las glándulas mamarias, también en los glúteos. Lo encontraremos también en ciertas regiones, como por ejemplo en el tejido subcutáneo, que se encuentra eh, justamente por debajo de la dermis, en forma, y es allí en donde se va a ir almacenando nuestra energía. El tejido adiposo multilocular, en cambio, es más frecuente en seres humanos durante la vida fetal y disminuye a lo largo de la primera década después del nacimiento, y es el tejido pardo. El tejido adiposo se clasifica entonces en unilocular y multilocular. Unilocular y multilocular. El multilocular es porque justamente la grasa parda tiene una coloración grasa parda o grasa marrón. También allí vamos a ver varias gotitas en el adipocito, varias gotitas de triglicéridos, a diferencia de lo que ocurre con la grasa blanca o tejido adiposo unilocular. ¿Cuáles son las funciones del tejido adiposo unilocular? Almacenar energía, aislar térmicamente. Por eso es que muchas veces dicen que los gorditos no sienten frío, ¿verdad? Porque tienden a tener
una mayor masa, una mayor cantidad de tejido adiposo, y por ello es que se puede hablar o podemos decir de que tiene un aislamiento térmico, amortigua los órganos vitales, porque podemos encontrar, por ejemplo, relacionado al aumento mayor, también vamos a ver que vamos a encontrar rodeando al riñón sobre todo, porque recuerden, en el riñón se va a encontrar en una región retroperitoneal en donde no tenemos una protección mediante los huesos, y entonces nos protege este tejido adiposo, le protege al riñón ante los impactos o traumatismo de gran impacto que pueda tener en esa región. También pueden secretar algunas hormonas, como por ejemplo tenemos a la leptina, que son hormonas también que vamos a ir hablando de ellas al curso de nuestra clase. Se encuentran formando la por debajo, justamente lo que pasa es que la piel tiene la epidermis, y luego por abajo tenemos a la dermis, y más profundamente tenemos a la hipodermis, o que los anatomistas le llaman también como tejido subcutáneo. Tenemos que también puede secretar leptina, cuya función es inhibir la ingesta de alimentos y estimular la pérdida de peso. La leptina es una hormona también que es, como estábamos viendo, que es la que es encargada de inhibir la ingesta de alimentos y estimular a la pérdida de peso. También puede secretar angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una se secreta también en el hígado, pero se puede secretar en algunas de acuerdo a los requerimientos, a las necesidades en el tejido adiposo, y el angiotensinógeno está relacionado con el aumento de la tensión arterial. Así también existen otras hormonas como la adenopectina, cual estimula la oxidación de ácidos grasos, y secreta también hay una resistencia, una resinina, la cual está vinculada a la obesidad y a la diabetes tipo 2. Podemos tener que secretan hormonas esteroideas como testosterona, estrógenos y glucocorticoides. ¿Y cómo podemos diferenciar a los adipocitos? Primeramente, tenemos que tener en cuenta cuál es el origen de las células madres de los adipocitos. El tejido adiposo era un tejido específico, distinto al tejido conectivo, en el cual los fibroblastos almacenaban lípidos. Un factor de transcripción llamado receptor gamma, activado por proliferante peroxístico, induce a la maduración de los lipoblastos iniciales a preadipocitos, a células adiposas o adipocitos. En otras palabras, tenemos que el tejido adiposo se origina a partir justamente de células madre mesenquimáticas indiferenciadas. Estamos hablando del tejido adiposo blanco. Este tejido adiposo está estimulado, estas células mesenquimáticas indiferenciadas van a ser estimuladas por un receptor gamma activado por proliferante peroxisómico, que es el PPAT, induce a que estas células, estas células inducen la maduración de los lipoblastos iniciales a preadipocitos, y estos se convierten en células adiposas. El tejido unilocular comienza a formarse ya en la vida intrauterina. Los lipoblastos que van en un principio se desarrollan en el feto, tienen una forma más alargada y normalmente están relacionados a la adventicia de los vasos sanguíneos, de pequeño calibre. Luego este va a dar origen al lipoblasto, que es más una célula más redondeada, y luego dará origen al adipocito. Los lipoblastos iniciales se parecen a los fibroblastos, pero adquieren inclusiones lipídicas y una lámina externa delgada. Presenta abundante retículo endoplásmico, aparato de Golgi, y cuando
Los lipoblastos, cuando se inicia la diferenciación lipoblástica, aumenta la cantidad de vesículas y disminuye el retículo endoplásmico rugoso. Van a aparecer vesículas pinocíticas. Una lámina externa distingue a los adipocitos de las células fijas del tejido conectivo. Bueno, esto ya habíamos hablado que los lipoblastos tienen una forma redondeada y tienen una concentración de vesículas pequeñas y gotitas de lípido en su interior. Las inclusiones lipídicas van a confluir para formar a las gotas gruesas ocupan la porción central del citoplasma y van a formar una gota única. La característica del adipocito es que es una célula en donde esa gota única va a comprimir al núcleo y le da un aspecto justamente de anillo en sello o anillo de sello. La estructura de los adipocitos y el del tejido adiposo. El adipocito unilocular son células que tienen el gran tamaño de estas células es a consecuencia de la acumulación de lípidos. Las fibras hebras de esta malla separan los adipocitos continuos al citoplasma de ambas células. Los adipocitos están rodeados por fibras de colágeno tipo 3 y contienen fibras nerviosas amielínicas y mastocitos. Las grasas se disuelven por la acción de solventes orgánicos como sileno, dan el aspecto del tejido adiposo en malla. La regulación del tejido adiposo. Tenemos que los procesos digestivos del sistema nervioso central trabajan juntos para regular al tejido adiposo y forman el eje encéfalo-entero adiposo. Existen dos sistemas para poder regular al peso corporal. El primero es un sistema a corto plazo, que es el primer sistema, y luego es el segundo a largo plazo. El primero tenemos que controlar el apetito y el metabolismo en forma cotidiana. En cambio, el segundo controla el apetito y el metabolismo de manera continua durante meses o años. El primer sistema, en donde es diario, son dos responsables. Regulan el peso corporal a corto plazo, controlan el metabolismo de manera cotidiana y sintetizan dos hormonas peptídicas como la grelina y el péptido Y o PPI. PII. La grelina es sintetizada por las células epiteliales gástricas y actúa sobre la adenohipófisis para que libere la hormona de crecimiento y aumenta la sensación de hambre. El péptido II, en cambio, suprime el apetito y disminuye la ingesta alimentaria porque induce la saciedad y el deseo de comer. La grelina informa al cerebro que es momento que debe alimentarse. Por ejemplo, la grelina sintetizada por las células del epitelio del estómago informa a la hipófisis o al cerebro mediante los receptores en el hipotálamo en donde es momento de alimentarse o ha disminuido las reservas de energía. Existe un síndrome que se denomina síndrome de Prader-Willi que está relacionado al cromosoma 15 y es una producción excesiva de grelina que va a conducir a una obesidad mórbida. El deseo de comer en estas personas es fisiológico, abrumador y resulta muy difícil de controlar. El segundo sistema para poder regular el peso está asociado a la regulación a largo plazo y aquí tenemos a la leptina, a la insulina, a las hormonas tiroideas, a las glucocorticoides y las hormonas hipofisiarias. Controlan el apetito y el metabolismo en forma continua por meses y años. Estas son las hormonas, la leptina, la insulina, la hormona tiroidea, la glucocorticoides y las hormonas hipofisiarias. ¿Cuáles son los factores nerviosos que influyen en el depósito y la movilización de los lípidos? Una de las principales funciones del tejido adiposo es captar ácidos grasos de la sangre y su conversión dentro de los adipocitos. Tenemos al glicerol y ácidos grasos y el proceso de desdoblar los triglicéridos se conocen como movilización. Los ácidos grasos atraviesan la membrana celular del adipocito para introducirse al capilar.
Una vez que se unen o sea, salen del capilar, se unen a la albumina, que es una proteína transportadora, y ella transporta a través de las células a otras células para usarlos como combustible metabólico. La movilización nerviosa es muy importante durante largos periodos de ayuno, en exposición de frío intenso, en casos en algunas situaciones como el alcohol también y también en algunas situaciones como la anorexia. La movilización hormonal está comprendida por un sistema de hormonas y enzimas y controla la liberación de ácidos grasos desde los adipocitos, como ya lo hemos dicho, a la insulina, a las hormonas tiroideas, a los glucocorticoides que son secretados en la corteza de la glándula suprarrenal. Ahora hablaremos brevemente del tejido adiposo multilocular. Son células más pequeñas a diferencia de las células uniloculares. Se encuentran en su citoplasma una gran cantidad de lípidos. Tenemos que se dividen en lobulillos por las múltiples gotas de grasa que se encuentran y presentan las propiedades termogenéticas. Es lo que decíamos que se adquiere, o sea, durante la vida embrionaria y va disminuyendo hasta los primeros años de vida, o sea, sobre todo hasta los 1 año de vida. Sobre todo su función es la de la protección o la protección ante la hipotermia. Los niños, por ejemplo, por ello cuando nacen tenemos que mantener temperaturas ideales y óptimas para evitar que ellos ingresen a la hipotermia. En el adulto podemos encontrar también en riñones, glándula suprarrenal, en la aorta, el cuello y en el mediastino. Los adipocitos surgen también de las células mesenquimatosas por el factor PPARY. El lipoblasto inicial da un lipoblasto intermediario, lipoblasto avanzado, el adipocito. El tejido adiposo posee irrigación abundante y los adipocitos usualmente están rodeados por colágeno 3. También la diferencia sobre todo entre este origen de las células o el tejido adiposo multilocular es que esta célula mesenquimatosa es diferente a la célula, porque esta célula mesenquimatosa que dará origen al tejido adiposo pardo es el mismo que da origen al tejido muscular esquelético. Las hormonas que regulan el apetito es la grelina, el estimulante del apetito a largo plazo, el péptido YY es supresor del apetito y a corto plazo es la leptina y la insulina. Algunas preguntas o dudas las aclararemos en la teleconferencia. Gracias, chicos.